tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Silvia de León, licenciada en enfermería que trabaja en el Hospital de Clínica. Soy directora de departamento de las áreas quirúrgicas que comprende centro quirúrgico, bloc, centro materiales y recuperación anestésica y los pisos quirúrgicos. En el día de hoy me ha tocado dar el proceso de esterilización. Es una clase muy extensa que la hemos tratado de resumir y compactar para darle los conceptos más básicos. Van a haber algunos conceptos a continuación que posiblemente ya estén repetidos en clases anteriores, pero siempre hacen referencia al tema. Todo ambiente hospitalario está contaminado de una gran variedad de microorganismos. Los pacientes tienen sus defensas alteradas, por lo que están más vulnerables a adquirir infecciones intrahospitalarias. Para eliminar esos microorganismos se pueden utilizar diferentes técnicas, que son las técnicas de limpieza, descontaminación, desinfección y esterilización. Las anteriores, ustedes ya en capítulos anteriores lo han visto. Hoy nos vamos a abocar exclusivamente a lo que es la esterilización. El proceso de esterilización es reconocido por la Joint Commission como un componente clave para un buen cuidado del paciente dentro de la práctica del control de infecciones. Las centrales de esterilización han dejado de ser un sitio de apoyo de las instituciones para convertirse en una de las áreas de impacto en el control y prevención de las infecciones hospitalarias. La calidad de los servicios prestados en un hospital se ve altamente influenciado por la existencia de un proceso de esterilización eficaz, ya que de ella depende de forma directa el área quirúrgica y todos aquellos servicios que utilizan materiales estériles. ¿Qué es esterilización? Esterilización es un proceso que destruye o elimina la flora microbiana, incluyendo las esporas, con un sal de 10 a la menos 6, que es el coeficiente de seguridad de esterilidad. ¿Cuándo se considera que un producto está estéril? Se considera que un producto crítico es estéril cuando la probabilidad de que un microorganismo esté presente en forma activa o latente es igual o menor a 1 en 1.000.000. Este nivel de seguridad del cual hablábamos debe ser obtenido en las condiciones más críticas del proceso, o sea, con la carga más crítica y condición más crítica del ciclo de esterilización. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros esterilizamos, la carga crítica es aquella que lleva el mayor volumen con el material con mayor densidad, con mayor masa, con, ejemplo, cajas muy importantes que pueden ser cajas para traumatología y que tienen mucha densidad. Esa es la carga más crítica. Por lo tanto, el proceso de esterilización debe ser validado para garantizar un nivel de seguridad de esterilización de site de un sal de 10 a la menos 6. El proceso de esterilización tiene diferentes etapas y la falla en cualquiera de ellas influye en el resultado final. La seguridad pasa por garantizar que cada una de las etapas del proceso de esterilización por garantizar cada una de las etapas, perdón. ¿Qué es el proceso de esterilización? Y es un conjunto de actividades, acciones y procedimientos que incluyen la recepción del material, el lavado, la preparación, la esterilización, el almacenaje del material, que están destinadas a eliminar o a inactivar la mayor cantidad de seres vivos contenidos en los objetos o sustancias basados en altos estándares de calidad. Acá tenemos un resumen de lo que es el proceso de esterilización. Acá es con la recepción del material sucio. Aquí el lavado mecánico mediante una máquina. Luego la inspección del material bajo lupa, con luz. Luego el armado, el acondicionamiento del material, el empaque, la esterilización y el almacenamiento. Para que el proceso de esterilización sea seguro debe ser centralizado. ¿Y qué queremos decir cuando es centralizado? ¿Qué significa? Es que está físicamente en un solo lugar y bajo una única supervisión. Un proceso descentralizado
es igual a una esterilización, esterilización es un problema de todos y responsabilidad de ninguno. O sea, si nosotros hacemos las diferentes partes del proceso de esterilización en diferentes lugares y con diferentes supervisores, no vamos a tener buenos resultados. ¿Qué es una central de esterilización? Es una unidad especializada donde se realiza el proceso de producción de material estéril para su uso clínico, es decir, recibe, acondiciona, procesa, controla, almacena y distribuye textiles, instrumental a todas las unidades del hospital y a todos los servicios, incluso pueden ser servicios extrahospitalarios si hay ventas de servicios, con el fin de garantizar la seguridad biológica de estos productos para ser utilizados con el paciente. El grado de excelencia alcanzado en este proceso depende de muchos factores. Depende de las instalaciones, de la organización del trabajo y fundamentalmente de la formación, de la capacitación de los profesionales involucrados en el proceso de esterilización, de tal manera que sean capaces de proporcionar a los diferentes servicios del hospital material esterilizado bajo un mismo criterio y responsabilidad. La estandarización del procedimiento requiere la descripción de actividades concretas, la documentación de su objetivo, el alcance y el ámbito de aplicación. ¿Qué debemos hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo debe llevarse a cabo? ¿Qué materiales y equipos vamos a procesar? Y aquí me voy a detener un poquito, es fundamental que las personas que procesan este material conozcan de qué tipo de material estamos hablando, o sea, que haya un contacto con el proveedor y que nos dé las especificaciones de ese equipo, cómo debemos lavarlo, con qué detergente se debe lavar, en qué equipo podemos procesarlos, esterilizarlos, si a baja temperatura, a alta temperatura, qué sistemas de empaque podemos usar. Todo eso lo debe de brindar el proveedor. Registro, y debemos de contar con registros que evidencien la realización de las actividades. ¿Qué ventajas tiene una central de esterilización? O sea, un proceso centralizado. Es más eficiente. Debidamente organizado, proporciona eficiencia a través de una supervisión en las tareas de limpieza, de mantenimiento y esterilización. Hay una única norma, hay uniformidad, hay coordinación de los procedimientos que se ven facilitados ya que existe una supervisión constante de una única supervisión de todos los procesos. Es más económico. El servicio centralizado evita la existencia multiplicada de equipamientos y de materiales que son muy costosos. La vida de los instrumentos se prolonga más, dado que existe una manipulación consciente de un personal especializado que conoce cómo debe trabajar, conoce el material con el que está trabajando, cómo lo debe de tratar. Y hay una mayor seguridad. Los sistemas descentralizados de esterilización con personal no supervisado incrementan la posibilidad de que existan fallos en los procesos. A continuación vamos a hablar de los subprocesos del proceso de esterilización. Vamos a comenzar con la recepción del material sucio. La recepción del material sucio y cómo se debe de transportar el material. En el punto de uso, cuando nosotros usamos un X material, vamos a hacer un ejemplo, una pinza, inmediatamente de utilizada se debe de trasladar en un contenedor con tapa, previo a hacerle un lavado por arrastre bajo chorro de agua y colocarlo en el contenedor con tapa. Ese contenedor debe estar identificado que es para traslado de material contaminado y se lleva a la central de esterilización. Allí es recibido por el personal de la central de esterilización mediante un listado, ejemplo, si hay una caja, cuántas pinzas tiene, cuáles son las características, y se registra la recepción. Luego el segundo paso es la limpieza y el secado. ¿De qué consta la limpieza? De la remoción con agua y detergente de la suciedad visible, sangre, proteínas y otros detritus de las superficies, las ranuras, la parte fenestrada, los lúmenes de los instrumentos y equipos a través de un procedimiento que puede ser manual o automático. La limpieza es el paso más importante para la preparación de material de reuso. La limpieza incompleta representa un fracaso potencial.
el agente esterilizante no es capaz de penetrar en aquellos productos que estén sucios, que tengan cargas bacterianas biológicas. Las etapas del lavado, como ya dije, el prelavado es en el lugar de uso del instrumento. Luego existe el lavado, el enjuague, la lubricación y el secado. Todas las etapas deben realizarse en cadena y en forma inmediata. Fundamental el lavado de manos y uso de barreras de protección, como el gorro, la túnica impermeable, los guantes de goma, los lentes, los zapatones impermeables o zapatos de goma o botas de goma y los protectores de oídos para el secado. El lavado manual el personal debe estar capacitado, debemos contar con una fuente de agua, que en nuestro país es común que el agua que se use es directamente el de la canilla. Los detergentes enzimáticos que debemos de ser cuidadosos en la selección, deben de ser compatibles con el agua dura de la canilla, debe ser compatible con nuestros instrumentos y luego tenemos los cepillos, donde por acción mecánica vamos a friccionar cada elemento bajo el agua para evitar salpicaduras. No lo podemos hacer fuera del agua, en el recipiente donde preparamos el detergente enzimático. Ahí en ese mismo, debajo agua, estamos realizando la fricción de cada uno de los elementos en todas sus caras para hacer una correcta limpieza. Debemos dejar sumergido el artículo en el detergente enzimático el tiempo que lo indica el fabricante. Para algunos son 5 minutos, otros 10, 15 o 20. De acuerdo al detergente que usemos, es el tiempo que lo vamos a dejar sumergido. Y tenemos que tener en cuenta también que muchos de los detergentes que tenemos en el mercado requieren de que el agua tenga cierta temperatura, por lo cual aquí se debería de controlar la temperatura del agua para que la acción del detergente enzimático sea la mejor. El lavado automático tiene muchísimas ventajas porque disminuye la exposición laboral del operador, es altamente eficaz y está estandarizado. El lavado manual, por más que pueda estar capacitado el funcionario, muchas veces no hay una disposición a realizar el lavado todos los días de la misma manera en todos los funcionarios. También una ventaja que tiene el control el lavado mecanizado, que hay sistemas de control de eficacia en la limpieza de los equipos de lavado automático. Para ello se han desarrollado dispositivos, una placa de acero similar al utilizado para la elaboración de los instrumentos, sobre el cual se aplica un preparado de composición proteica que es equivalente a la sangre humana coagulada. Ese dispositivo se coloca dentro de la máquina lavadora en un lavado común, se carga la lavadora con todos los instrumentos, se coloca en uno de los cestos y se hace el ciclo. Cuando terminó el ciclo, se observa si se retiró toda esa, de la parte de la lámina de acero inoxidable, se retiró toda esa composición proteica, que es como sangre, es roja. Si se retiró es porque el lavado fue hecho correctamente. Si quedaron restos, puede haber un desperfecto de la máquina o que el detergente que se está usando no es el correcto. La tercera etapa es la inspección y la preparación. En esta parte de la inspección corresponde la evaluación visual de cada uno de los artículos que fueron lavados en búsqueda de desperfectos o de suciedad que puedan interferir con el método de esterilización. En cuanto a los desperfectos, es porque si aquel instrumento no está en correctas condiciones en su función, cuando un cirujano va a tomar una pinza que de repente no tiene un buen sistema de aprehensión, no le va a servir, entonces ese elemento debe ser retirado.
La preparación corresponde al armado del artículo que se va a esterilizar con un empaque o sistema de barrera según las características del método de esterilización que se va a realizar. El empaque, ¿cuál es el propósito del empaque o la envoltura que le llamamos, o sistemas de barreras, que son una terminología actual? El propósito es preservar la esterilidad de los materiales hasta su uso y contener el artículo. Permite la salida del aire contenido en el paquete y la penetración del agente esterilizante en toda la superficie del contenido del paquete. Debe ser atóxico, tiene que estar libre de hilos y de fibras, debe resistir las condiciones físicas del proceso de esterilización, costo-beneficio favorable, sin memoria, resistente a la manipulación posterior a la esterilización y facilitar la apertura aséptica, o sea, cuando se retira el producto que está adentro, que no se contamine. Compatible con el método de esterilización, dar indicación clara de cuando el paquete fue abierto y tener un indicador visible que indique si el producto fue sometido o no a la esterilización. Existen dos tipos de empaque, los empaques de grado médico y los grados de no médico. Y el tercero son los contenedores. Los empaques de grado médico están diseñados exclusivamente para la esterilización, bajo normas y estándares para la esterilización. Poseen una porosidad no mayor a 5 micrones y tienen repelencia al agua. La norma ISO tiene una norma que habla de las características que deben de tener cada tipo de empaque. El papel grado no médico que se utilizan y se utilizaron en nuestras instituciones, en el Uruguay hoy se utilizan papel de envolturas que no son de grado médico, como por ejemplo que es la tela o el lienzo y el papel estraza. Estos estas envolturas no están realizadas bajo estándares o criterios de empaque ideal para la esterilización de productos de uso sanitario. Y luego tenemos los contenedores que se usan sin envolturas porque son diseñados de acero inoxidable y aluminio, que son diseñados en forma hermética, que pueden tener un filtro en la tapa o en el fondo, o ambos, en tapa y fondo. Aquí tenemos algunos tipos de envoltura. Esta envoltura que está en celeste y en verde es una tela no tejida que está constituida por 3 capas, tres capas, 2 capas de spamblon y una de medblon. Las 2 capas de spamblon le dan la resistencia a la envoltura y la de medblon le da el filtro. Esto es una envoltura que se puede utilizar para esterilización de vapor, para óxido de etileno y también para el peróxido. Luego tenemos las mangas que son mixtas, de un papel, una cara que es transparente de polietileno y una cara de papel. Y acá tenemos los contenedores que había hablado, que tienen un filtro, que en este caso lo tiene en la tapa. Después tienen este precinto, que es el precinto de seguridad. Cuando este precinto está abierto, quiere decir que la caja fue abierta y no se puede esterilizar. Y además permite identificar la caja y se coloca también un indicador químico para ver si la caja fue procesada o no fue procesada. Estos contenedores son herméticos, no necesitan envoltura. Haciendo un resumen de lo que es la impresión y el empaque, entonces tenemos que hay que controlar un control de calidad del instrumental bajo lupa, armado de caja con el inventario, el retiro del instrumental cuando está defectuoso,
volver a procesar aquel instrumental que está sucio, que se va a hacer un empaque de acuerdo al método de esterilización que vamos a utilizar. Se le debe colocar un monitor químico clase 4 dentro del paquete, y en caso de material quirúrgico un integrador, un clase 5, y un monitor químico externo que es como una cinta adhesiva, o algunos empaques ya lo traen. En el caso de que hablamos del papel mixto, que tenía la cara transparente y papel, el integrador químico clase 1 ya lo trae el propio papel. El cuarto es la esterilización en sí. Consiste en la eliminación de toda forma microbiana que puede conseguirse por diferentes métodos. ¿Cómo clasificamos los equipos de esterilización? Se pueden clasificar en aquellos que trabajan a altas temperaturas y aquellos que trabajan a baja temperatura. Los de alta temperatura son los que esterilizan entre 121 grados y 134, y se dividen en los de calor seco, que son las Pupinel, que son como pequeñas estufas, que si bien este sistema ya no está recomendado, destruye mucho el material, ejemplo el instrumental, y además hay dificultades para validar los procesos, existen hoy en algunas instituciones de salud la utilización de este método. Después tenemos el calor húmedo, que es el autoclave a vapor de agua que actúa desnaturalizando y coagulando las proteínas. Y referente a los que trabajan a bajas temperaturas, entre 50 y 60 grados, tenemos el gas de óxido de etileno, que actúa mediante la alquilación de la pared celular del microorganismo, que inhabilita a la célula a reproducirse. El óxido de etileno, como todos sabemos, en el año 1999 la OMS lo declara que es un gas cancerígeno y mutágeno. Por lo cual, cuando trabajamos con este método de esterilización, que si bien es muy eficiente, hay que tomar muchas precauciones, tanto para el operador como el tipo de material que nosotros vamos a mandar. Hay que recordar que todo lo que es plástico, PVC y silicona absorbe muchísimo el óxido de etileno, por lo cual si nosotros ese material lo reusamos muchas veces, van quedando residuos de óxido de etileno y pueden ser muy perjudiciales, tanto para el paciente como para el propio personal que lo manipula. Así que para ello es muy bueno que las instituciones comencemos a formar comité de reuso de material para ver qué es lo que debemos de reusar en primera instancia y ver costo-beneficio, porque muchas veces tenemos el hábito de reusar, pero no sabemos que no hemos medido los costos y posiblemente muchas veces sea más barato volver a comprar que hacer todo el proceso del lavado, del empaque y de la esterilización, que puede ser más caro. Entonces es muy importante que se formen los comités de reuso en las instituciones, donde debe estar integrado por alguien de la dirección técnica, el comité de infecciones, personal de la central de esterilización y siempre hay alguien referente a las personas que utilizan los materiales, por ejemplo, cirujanos o hemodinamistas, que son los que siempre estamos, los servicios que siempre están mandando a esterilizar material de un único uso. Después el otro método es el ácido peracético y el plasma de peróxido de hidrógeno. El plasma de peróxido de hidrógeno es un muy buen método, es muy amigable con el medio ambiente, no es tóxico y se esteriliza en un corto periodo. Lo que omití decirles que el óxido de etileno es un proceso, es una esterilización larga y además requiere de aireación de 72 horas. Entonces, por lo cual, si nosotros necesitamos material urgente, tenemos que respetar los plazos y no podemos contar con ellos en forma inmediata. Por el sistema de peróxido de hidrógeno, el proceso de esterilización, sin contar la parte de lavado y de impresión y empaque, puede llegar a ser entre 40 minutos y una hora. Luego que se seleccionó el método de esterilización, cargo el equipo. Y entonces para eso tenemos que tener en cuenta que, ya sea por vapor
óxido de etileno o plasma, cada tipo de equipo se debe de cargar de una forma. Y debo de respetar lo que me recomienda el fabricante. Entonces tengo que ver bien cómo se posicionan los artículos dentro de la carga, cuáles son los sistemas de barrera, el empaque que estoy colocando dentro de la carga, qué ciclo voy a elegir, y luego de iniciado el ciclo y pasado todo el proceso y finalizada el proceso de esterilización, debo tener mucho cuidado cuando es la descarga. Ejemplo, en la esterilización por vapor, luego que se termina el ciclo, debo hacer una apertura de la puerta y dejar el material dentro de la cámara del autoclave mínimo 15 minutos para que el cambio de temperatura de la temperatura que está dentro de la cámara con la temperatura exterior no produzca condensación de los artículos que se están esterilizando y podamos perder la esterilidad en ese momento. La quinta etapa es el almacenamiento. Luego que tengo todo que se ha producido el proceso de esterilización, tengo que almacenar esos artículos para preservar la esterilidad en un lugar limpio, seco, con control de temperatura y de humedad. Los estantes tienen que estar a 20 centímetros del piso, a 45 del techo y a 5 centímetros de la pared. Preferentemente almacenar en armarios con puertas, y esos armarios de acero inoxidable o de algún material que sea de fácil limpieza. Y la última etapa es la utilización del material estéril. Cuando yo voy a utilizar un material estéril tengo que evaluar cómo es la calidad del empaque. Eso me va a decir si el producto está estéril o no. Si nosotros observamos que hay manchas, rasgaduras, el producto no está estéril y debemos de volver a reprocesar. Debemos ver la fecha de vencimiento. Nosotros estamos en Uruguay, nos guiamos por la fecha de vencimiento de acuerdo al tipo de envoltura y de acuerdo a las condiciones de almacenamiento. No nos guiamos por, como lo hacen otros países, por los eventos adversos. En otros países no se le pone fecha de vencimiento porque las condiciones de almacenamiento son las adecuadas, entonces el material deja de estar estéril cuando la envoltura pierde su integridad, cuando se manchó, cuando hay humedad o cuando se ve polvo sobre la envoltura. Pero nosotros aún seguimos con la fecha de vencimiento de acuerdo al tipo de la envoltura y las condiciones de almacenamiento. Y luego que tomo un artículo estéril, veo que está el empaque en buenas condiciones y tiene el control químico externo virado, retiro la envoltura, tengo que evaluar si el control químico interno también ha virado. Bueno, para certificar los procesos de esterilización tengo que tener un monitoreo de los mismos. Y el objetivo del monitoreo del proceso de esterilización es distinguir las unidades procesadas de las que no han sido procesadas, asegurar la probabilidad de ausencia de microorganismos en los artículos esterilizados, detectar fallas en forma oportuna, corregir las fallas y, en caso necesario, retirar los artículos procesados antes de ser usados con los pacientes y mejorar la calidad de los productos entregados. Los indicadores de proceso, ¿cuáles son? Son los controles químicos internos, que son dispositivos de monitoreo que se deben colocar en cada paquete que se va a esterilizar en el interior de la caja en el área considerada más crítica. Estos indicadores miden los siguientes parámetros críticos. En el caso del autoclave a vapor, los parámetros críticos son el vapor, la humedad, la presión y la temperatura. En el caso del óxido de etileno, la concentración de óxido de etileno, la presión y la temperatura. En el peróxido, la concentración de peróxido, la radiofrecuencia, presión y temperatura.
Entonces tenemos indicadores químicos de uso interno multiparámetros, que son los clase 4. En este caso está ya virado, pero quiere decir que cumplió con todo, el proceso de esterilización cumplió con todos los parámetros críticos. Después tenemos indicadores químicos integradores, que están diseñados para reaccionar a todas las variables críticas y se utilizan en todas las cajas de instrumental quirúrgico, preferentemente. Unos son por color y otros va avanzando a medida de que van cumpliéndose los parámetros críticos, va avanzando esta línea hasta que llega al aceptado. Hasta que llega acá al aceptado. Este es un indicador que aún no ha sido procesado, pero esta línea va avanzando hasta hacia acá, hasta hacia el aceptado. Cuando llega al aceptado es que quiere decir que se han reaccionado a todas las variables críticas del proceso de esterilización. Como ya dije, los indicadores integradores son indicadores que reaccionan con todos los parámetros críticos de un ciclo y método específico. Se compararían a los resultados del valor D de los indicadores biológicos. ¿Qué quiere decir? Que el valor D es el tiempo que demora en matar el 90% de las esporas, generalmente 10 a la 0, o sea, unas 900.000 esporas. Si bien no es lo mismo que un indicador biológico, se asemeja porque reacciona a todos los parámetros críticos de la esterilización. Después tenemos los emuladores, los clase 6, están diseñados para reaccionar a todas las variables críticas del ciclo de esterilización y son específicos para el ciclo de priones. Deben de haber hablado ya que los priones son como el microorganismo más resistente que tenemos. Entonces, estos emuladores son específicos para este ciclo. Es un ciclo especial para priones. Después tenemos el indicador químico externo, de uso externo, que hablamos hoy, que debe ir en cada empaque, en la parte externa del empaque. Algunos empaques ya lo traen, que son dispositivos de monitoreo que se deben colocar en cada paquete y demuestran que un artículo fue procesado o no fue procesado. Aquí tenemos los indicadores de uso externo. Estos dos son de vapor, estos son de óxido de etileno. Estos dos no se han utilizado y cuando el artículo pase por el proceso quedan de este color. Quedan de color marrón casi negro. Es muy importante porque estos viran a veces con temperaturas que no son, ejemplo, el máximo de la temperatura de un autoclave a vapor son 134 grados. Y muchas veces colocamos en la cámara los artículos con estas cintas y antes de iniciar el proceso de esterilización ya algunos han virado. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando uno coloca una carga en el esterilizador y no inicia inmediatamente el ciclo, que venga alguien, otra persona y diga, ya este ciclo terminó porque estos indicadores ya viraron. Hay que tener muchísimo cuidado en eso. Después tenemos indicadores químicos tipo 2, clase 2, perdón, que son para el control del funcionamiento del equipo esterilizador, que se llama test de Bobby-Dick. ¿Qué detecta este test de Bobby-Dick? Detecta bolsas de aire y gases no condensables. Donde hay bolsas de aire y gases no condensables, ahí, en ese lugar, el agente esterilizante no penetra el artículo. Se usan en esterilizadores por prevacío, 134 grados, en el primer ciclo del día, la exposición desde 3 a 4 minutos y para que dé correcto debe haber un cambio uniforme de color. Este es un test de Bobby-Dick aceptado. Este test de Bobby-Dick que está acá en amarillo es uno no utilizado. Este ya fue procesado y está aceptado porque hay una coloración uniforme.
este de aquí y este de aquí no son aceptados porque están detectando fallas o hay presencia de gases condensables en la cámara y por lo cual se debe de parar el equipo y hacer una revisión. Luego que el equipo está reparado, nuevamente se hace un test de Bovidit. ¿Dónde se coloca el test de Bovidit? Y se coloca en el punto crítico de la cámara de autoclave. Para eso le tenemos que preguntar al fabricante de los autoclaves cuál es el punto crítico del equipo que nosotros tenemos. Por lo general, el punto crítico es siempre sobre la puerta y cerca de la puerta, sobre el desagüe de vapor. Después tenemos los indicadores biológicos, que representan un desafío microbiológico al proceso de esterilización para verificar la letalidad y para validar que el proceso tiene la habilidad de eliminar microorganismos con una resistencia conocida al método de esterilización. Se clasifican en de lectura rápida, cuyos resultados hay de dos tipos, uno es de 1 hora y otro de 3 horas. Y el convencional, el resultado se tiene en 48 horas. Para cada método de esterilización se utiliza un determinado tipo de espora. Para el autoclave, por ejemplo, a vapor, un Bacillus spermatophilus. Y para el óxido etileno, el Subtilis. ¿Dónde se coloca el IV? El indicador biológico también se coloca en el punto crítico del autoclave, en el mismo lugar que se coloca el test de Bovidit. Y debemos de ver de acuerdo al indicador biológico que nosotros utilizamos, qué es lo que recomienda el fabricante, porque se deben de hacer unos paquetes con ciertas medidas para poder colocarlo ahí en el punto crítico. Lo que les omití decirle que el test de Bovidit se hace con carga vacía y el indicador biológico se hace con una carga completa. Estos monitoreos biológicos se deben realizar según indicación ministerial. Nosotros, a nivel de esterilización, tenemos muy pocas normas. En realidad, está normatizado cómo se debe de construir la planta física, cómo debe ser la planta física, que debe ser un sentido unidireccional, o sea, el sentido de lo que entra sucio, luego pasa al área limpia, luego a la esterilización, almacenamiento y luego se entrega. Tiene que ser en un solo sentido. Y sobre cómo deben de ser las paredes y cómo es el equipamiento. Pero no hay normas sobre los procesos. Y en el año 2009 lo que sí se saca el Ministerio en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos son unas normas técnicas, pero que son recomendaciones, por lo cual cada institución las puede cumplir o adaptarse a ella, depende de cómo, no es una obligatoriedad. Entonces, ¿cómo realizamos el control biológico? Una vez por día en el caso del vapor, en óxido etileno en cada carga, en peróxido en cada carga o una vez al día. En todas las cargas que nosotros esterilicemos material para implantes. Ejemplo, si vamos a hacer una prótesis de cadera, la carga de todo el material que va a utilizarse en la prótesis de cadera se debe de realizar un biológico. En la primera carga después de una reparación, si nosotros tenemos una rotura de un equipo, una rotura importante, luego de reparado se deben de hacer se debe de hacer un control biológico. El resultado negativo es aquel que determina destrucción de esporas terminando el ciclo de esterilización. Si un biológico da positivo, ¿qué debemos hacer? Notificar al comité de infección y de la dirección técnica de la institución y reprocesar todo el material desde el último resultado negativo. No utilizar el equipo hasta su reparación y luego de que esté reparado realizar un nuevo monitoreo con indicadores químicos y biológicos.
Otro de los monitoreos son los indicadores físicos. Estos indicadores físicos son los que da el equipo. El equipo, los equipos modernos tienen como una pequeña computadora que nos va dando datos en forma permanente, visual, digital, y además luego nos da una tirilla con todos esos datos que se dieron sobre todo el proceso. O sea, el tiempo total del ciclo, la temperatura que hubo en la cámara, la presión de la cámara. Es un documento que se debe de guardar con cada una de las registros de lo que fue en esa carga. Nosotros cada carga la loteamos, ponemos qué entró en esa carga, el tiempo de inicio, el tiempo de finalizado y adjuntamos la tirilla. Esto es un documento que se debe de guardar por 5 años, igual que lo que se debe de registrar los resultados de los indicadores biológicos y los indicadores químicos. Del test de Boveri. Las centrales de esterilización, para culminar, deben de ser fábricas acreditadas de productos estériles. Estamos muy lejos para eso aún en nuestro país. Con planta física adecuada, con procedimientos escritos y aprobados, con calidad en los productos entregados, con procesos validados y monitoreados como ya se describió, con trazabilidad. La trazabilidad es el historial del producto que se esterilizó, o sea, la trazabilidad comienza desde que se recibe el artículo para su limpieza, cuando pasa por los diferentes lados, limpieza, inspección, empaque, esterilización, almacenamiento, hasta su uso. Hay sistemas informáticos para hacer trazabilidad en la central de esterilización. Tienen cierto costo, por lo cual las instituciones todavía no tienen estos sistemas, pero hay que tender a ir adquiriéndolos para seguridad del paciente. Tener un sistema de seguridad del personal, ya hablamos que los sistemas de esterilización por óxido de etileno deben aplicarse todas las normas de protección para el personal. Tienen que tener un sistema de gestión, un sistema de gestión de calidad y regirse por las normas ministeriales. Muchas gracias.